De diciembre no hay esto, hermanos. Hermano, ya estamos en julio. Ya usted sabe claramente que lo que es julio y agosto son los meses más calientes ya. Así de que Dios nos ha ayudado a salir y el que sigue ya poco a poco va bajando la calor. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Vamos así a iniciar el estudio esta noche y vamos a continuar con lo que hemos iniciado, el tema que estamos llevando, desarrollando relaciones familiares que honren a Dios. Y le voy a invitar que abra su Biblia allí en Tito, capítulo 2. Vamos a leer únicamente el versículo 3 y el 4. Tito 2, 3 al 4. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre nuevamente y damos gracias, Señor amado, por la oportunidad que nos brinda, Señor, de venir, Señor, a escudriñar la palabra. Permítenos, Padre mío, que en este estudio, Señor, podamos aprender cada día más y que en la palabra, Señor, estén nuestros fundamentos, Padre mío, las bases bíblicas, Padre. Señor, para que no nos mueva cualquier tipo de doctrina en la vida y sobre todo, Señor, saber de que nuestra vida está fundada en ti, así de que es necesario de que nosotros vengamos a tu presencia, Padre, para pedirte, Señor, la sabiduría de lo alto, y esto solamente a través de la palabra. Por lo tanto, te pido preparar nuestros corazones para recibir la palabra. Bendice también a aquellas personas, Padre, que estarán escuchando, Señor, esta enseñanza a través de redes sociales. Señor, bendice los hogares, bendice sus vidas, bendice a cada uno de mis hermanos que se han congregado en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Salud, hermano, y lo toma su asiento, hermanos. Dios los bendiga. Usted sabe que la semana pasada entramos con el tema del comportamiento de los creyentes. Hoy vamos a entrar a la parte número 2, pero el punto que vamos a tocar hoy es las normas de conducta cristiana para las ancianas. Le vuelvo a mencionar, normas de conducta cristiana para las ancianas. O sea que nuestro fundamento está en la Biblia. Nuestro fundamento no está en una cultura, no está en cómo se nos enseñó quizás en el hogar donde no se conocía a Cristo, que claro, gracias a Dios por los padres de familia que nos crecieron, que nos sacaron adelante, pero hermanos, la iglesia cristiana tiene sus bases en la palabra del Señor. No existe otra base, no hay plan B, únicamente un plan A, el plan A. Amén. Así de que este es el tema que vamos a abordar esta noche, hermanos. En muchas culturas, hermanos, hay lugares donde se venera la ancianidad por los años que tienen, y independientemente también del carácter y comportamiento que manifiesta. Pero para los cristianos ha de ser totalmente diferente, hermanos, distinto. Se deben de reunir una serie de características que debemos de tener, y la verdad, estas las vamos nosotros tomando a través de la palabra, a través de los estudios bíblicos que vamos teniendo nosotros. Pero hay una cosa que les quiero mencionar, hermanos, respecto a esto, de que, por ejemplo, para poder hacer esto, de que se pueda venerar o se pueda honrar unas personas como estas, se debe de reunir, hermanos, unas características que conjuntamente proyecten una imagen de seriedad, personas serias. Hablábamos la semana pasada, le tocó a los ancianos, o sea, a los hombres maduros. Hoy le toca a las ancianas, a las mujeres maduras. Ya me entendió, ¿verdad? Así de que una cosa que también quiero mencionar,
de que la gente o las mujeres cristianas debe de tener también amabilidad en su vida, debe de tener madurez, deben de tener el autocontrol también, una templanza, tener también dignidad. Es decir, que sean personas, hermanos, que merezcan respeto por su manera ejemplar de comportarse. Y aquí cabemos todos los cristianos, porque quizás como estamos tomando el punto que ahora le toca a las ancianas, o sea, a las mujeres, la semana pasada les tocó a los hombres, pero no deja, hermanos, de que la palabra sea para todos, la palabra es para toda la iglesia. ¿Sí me entiende, verdad? Entonces, y hay puntos, hermanos, que se añaden a este cuadro que es un exigente en cuanto a la palabra, unas cualidades como la prudencia, y va juntamente con la fidelidad, va juntamente con la doctrina del Señor y sobre todo también el amor de Dios en nuestras vidas. Y que eso es lo que hace que se mueva en nuestras vidas, el amor de Dios, hermanos, que nosotros nos motivemos, como por ejemplo amar al prójimo, amarnos los unos a los otros dentro de la iglesia. Lo hacemos pero porque el amor de Dios está derramado en nuestras vidas. Sin el amor de Dios, hermanos, nosotros no podemos hacer nada. Entonces es Dios, hermanos, el que tiene a la iglesia unida. Es Dios, hermanos, el que mantiene la congregación a través de su amor, hermanos, de que podamos sentir, hermanos, lo mismo los unos por los otros. Es un amor, hermanos, de Dios derramado en nosotros. Así de que esta noche, hermanos, vamos a hablar sobre principios básicos que debemos de tener. Ejemplo, el principio básico, hermanos, ha de subrayarse es de que el Hijo de Dios, quien conoce, oiga bien, cuando hablamos de los hijos de Dios, somos aquellos que conocemos el Evangelio, que conocemos la palabra y que debemos de vivir de una manera diferente, de acuerdo a lo que creemos a través de la Biblia. O cuando hablamos de creencia, es de lo que creemos en cuanto a la palabra del Señor. Otra de las cosas también, esta verdad básica, hermanos, se considera juntamente con las implicaciones específicas para varios grupos distintos que encontramos aquí en Tito. Diferentes grupos dentro de la iglesia. Están los varones, están las damas, están las mujeres jóvenes, están los hombres jóvenes, están la juventud, están los niños. Abarca a todos, abarca hasta los hombres trabajadores, abarca toda la área, esta porción de Tito. Entonces, esto es lo que estamos escudriñando. Otra cosa que encontramos aquí, hermanos, también es de que abarca a los hombres maduros, las mujeres maduras y jóvenes. Creo que se oye mejor así a mujeres maduras, porque aunque la Biblia dice las ancianas, me parece que la antigua versión dice las viejas. Suena feo, ¿verdad? Pero pues se oye más bonito, como les dije, maduras. Las mujeres maduras o clásicas, si quieren ponerle. Ahora, aquí hay otra cosa, hermanos, que no únicamente abarca también a las mujeres maduras, sino a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes y también a los esclavos de aquellos tiempos. Y podemos, quizá me diga, hermano, pero en aquellos tiempos había esclavos. Bueno, abarca a los trabajadores. ¿Sí me entiende? Ahora, pero hay una cosa aquí, que la repetición de la palabra prudencia o prudente indica que en cada caso lo principal es verse desde la perspectiva de Dios. No es de lo que nosotros únicamente creamos o como queramos hacerlo, sino cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos. Y esto es lo que cuenta en la iglesia cristiana. Y la verdad, hermanos, le pudiera hacer o le voy a hacer la pregunta: ¿usted cree que todas las familias cristianas vivan conforme Dios lo pide en la Biblia? ¿Okay? Y podemos
quizás mencionar algunos puntos, cuál es la razón por la cual a veces la gente no quiere vivir conforme las Escrituras y se dicen cristianos. ¿Sabe por qué? Porque a la gente a veces no le gusta dejar la pasada manera de vivir. Quieren seguir practicando en su vida cosas que a la carne le agradan. En cambio, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura respecto a estas cosas. Así que, hermanos, al vernos también otra cosa, como Dios nos ve, debemos de vivir también conforme a su plan para con nosotros. ¿Sí me entiende? En medio de cualquier situación, no interesando las situaciones en que nos encontremos. Así que todos debemos de adornar la doctrina que nosotros profesamos con nuestro estilo de vida. Y me gustaría que apuntara esto. Todos debemos de adornar la doctrina que profesamos con nuestro estilo de vida. ¿Habrá personas que se rebelan en las casas, hermanos? Que actúan fuera del cristianismo en su manera pasada de vivir, que no ha habido ningún cambio. Sí hay. Hoy vamos a entrar, hermanos, al punto número 1, el comportamiento de las ancianas, basado en el versículo 3, o el comportamiento de las mujeres maduras. Usted sabe que hay una edad que le dicen la tercera edad. ¿Sabe usted cuál es? A ver, ¿cuáles son los de tercera edad? ¿Quién de ustedes ha ido por ahí a los restaurantes y le dicen, ya tiene usted 55 años? Sí, usted de la tercera edad, te vamos a dar un descuento. En otros lugares dicen que es a los 60. No sé si habrá también cuarta edad. Digo, ¿qué de aquellos que llegan a los 90, a los 100? Que aunque dice, hay muchos también que para no hacerlos sentir mal le dicen la edad de oro. Sí, más bonito, ¿verdad? Inclusive, hermanos, hay congregaciones donde tienen líderes para la edad de oro. O sea, para la gente ya más madura. Pero hoy vamos a entrar a este punto. Y dice la palabra, versículo 3, asimismo las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Vamos a mirar esto, cómo deben de vivir o cómo deben de ser las ancianas en la iglesia. ¿Cómo deben ser las mujeres de la edad madura? Es una pregunta que se hace aquí. Y sabe, una ventaja de esa edad viene siendo también la experiencia. Porque conforme van pasando los años, se va adquiriendo experiencia. Quizás haya gente que pase únicamente por los años y experiencia no tenga. Sí puede suceder, sí puede suceder. Pero veamos, hermanos, aquí hay algo interesante en Job capítulo 12, versículo 12, respecto a la ancianidad. Dice la palabra, en los ancianos está la sabiduría y en la largura de días el entendimiento. Miren lo que se espera de una persona madura. Normalmente, hermanos, muchos de los países, cuando ponen personas que sean los líderes del país, buscan personas maduras, con experiencia también. Veamos otra cosa, de que este viene siendo el concepto que tradicionalmente utilizaron casi todos los pueblos para poner a las personas de más edad a gobernar los asuntos de las comunidades. Por eso una persona debía de orar diciendo, Salmo 71:9, dice la palabra, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabe o se acabare, no me desampares. No me deseches
en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas. Esto es lo que está diciendo el salmista. Ahora, no solamente los hombres, hermanos, pueden servir como adorno o como adornar la sana doctrina. Pablo también aquí describe la vida, también la clase de vida que debe de tener una persona, o sea, las mujeres de edad. Y aquí lo confirma lo que viene siendo la palabra del evangelio. Y hay una cosa que le creo como una descripción que concluye una advertencia también en la palabra aquí que encontramos en Tito. Y es una advertencia al lado negativo, de que si la vida de las ancianas no apoya su doctrina de esta manera, la palabra de Dios será blasfemada por causa de ellas. Y es cierto, hermanos, porque hay gente, hermano, que comete muchos errores en la vida y luego la gente lo que hace es, ¿ya ven? Y son cristianas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Un mal testimonio que hace que las demás gente digan, no, ¿para qué? Ese estilo de vida que llevan, mejor aquí seguimos como estamos. Entonces, por esta razón, aquí hay una palabra de parte de Dios, hermano, respecto a esto, y es una advertencia hacia las mujeres, hermanos, de que deben de vivir una vida santa delante de Dios para que la palabra del Señor no sea blasfemada por causa de las mujeres. Nomás hubo un amén. Primer punto. Las ancianas deben de ser reverentes. La palabra reverente, que viene siendo hieroprepes, significa devotas, no devotas, devotas, diferentes y apartarse en pureza de conducta y de pensamiento. Pero también, hermanos, que se deben de incluir como quienes sirven en el templo de Dios. Personas que le sirven a Dios en la iglesia. Y vamos a entrar, hermanos, la frase también reverente en su porte. Se traduce en la nueva Biblia latinoamericana, lo menciona de esta manera: se porten como corresponde a santas mujeres. ¿Sí me está entendiendo? O sea que las mujeres se tienen que portar como una mujer santa. ¿Sabe usted lo que es santo, verdad? La palabra santa o santo es apartados del mal, de todo tipo de maldad. Porque puede haber gente que diga, bueno, ok, dejo esto, pero me gusta esto. Y ese es problema, porque ya en sí no entra o no cabe en el área de la santidad. Ahora veamos esto también. El término reverentes, que significa literalmente, hermanos, comportarse como sacerdotisa en el desempeño de sus deberes. Abarca mucho. Yo le pudiera hacer la pregunta en esta noche, hermanas, ¿cómo se siente respecto a la palabra? ¿Cómo se siente en cuanto al comportamiento suyo en el hogar? ¿Cómo está? Que aunque muchas de las veces, hermanos, cuando al hombre le conviene algo, busca únicamente algún versículo bíblico que apoye lo que él quiere, y se vuelve bíblico y se lo aplica a la mujer. ¿Verdad que sí? Pero veamos esto, hermano, y que la verdad de que debemos de tener mucho cuidado cuando mencionamos estos puntos, porque a veces los pasamos por alto, pero está hablando, hermanos, de una mujer santa, de una mujer, hermanos, que se guarda del mal, que no practica el mal. Apunte esto, hermanos. Número 1, aquí se describe a la mujer madura dedicada a la piedad. Ahora, hay una figura de una persona en la Biblia que viene siendo Débora. En el pueblo de Israel, allá en Jueces, usted va a encontrar esa mujer
que fue una mujer de Dios. Y mire cómo menciona la Biblia respecto a esta mujer en Jueces capítulo 5, versículo 7. Dice la Biblia: cesaron los campesinos, cesaron en Israel hasta que yo, hablando ella, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Mire, o sea, su comportamiento de ella, o cómo se considera ella a sí misma en este sentido. Pero déjeme decirle de que aún no ha desaparecido de la iglesia moderna este punto de que haya mujeres santas. No han desaparecido. Aún en nuestras fechas, en nuestra época, hay mujeres santas, hay mujeres de Dios. Hay mujeres que aman a Dios, hay mujeres que se apartan del mal, que se apartan del pecado para servirle a Dios con todo su corazón. ¿Sí me explico, verdad? Ahora, pero déjeme decirle, alguien dijo por ahí pero dijo, son muy pocas las mujeres modernas que podrían igualarse a las mujeres piadosas de antaño. Ahora, no sé por qué lo diría él, pero ¿usted qué diría, hermana? Por ejemplo, hablamos de Sara, una mujer de Dios, Rebeca, todas ellas en la Biblia, mujeres que amaban a Dios, mujeres que se apartaban para con Dios. Pero veamos otra cosa, de que la iglesia de hoy en día, hermanos, necesitará también siempre a mujeres que conozcan a Cristo y que le amen al Señor, que lo amen al Señor, para poder dar un buen testimonio para la gente que no conoce al Señor, puedan venir a los pies del Señor. En el Nuevo Testamento encontramos también a personas, por ejemplo, María, a Marta, que amaban a Jesús, que le servían al Señor, y que una de ellas siempre estaba atenta a la palabra cuando cuando estaba el Señor hablando sobre las Escrituras. Le ponía atención. Usted ha mirado cuando Marta le dijo: Señor, mira, ¿no miras? Respecto a María, que María estaba sentada escuchando, estaba a los pies del Señor escuchando la palabra. Y ella le dijo: dile que me ayude, que se ponga a hacer algo. Pero la respuesta del Señor hacia ella fue que esta otra hermana de ella había buscado la mejor parte. Ahora, estoy mencionando nombres de mujeres que amaron a Dios y que aman a Dios también. Ahora, veamos esto. Cuando mencionamos de que las ancianas deben de servir o deben de ser reverentes, deben de vivir y moverse en un espíritu de santidad. ¿Lo apuntó? En un espíritu de santidad. Estar consagradas o concentradas en las cosas sagradas del Señor. Vivir con decoro. Tener buen comportamiento. Tener muy buen comportamiento. Es muy importante el que usted tenga un buen comportamiento, hermana. Ahora le tocó a las hermanas. La semana pasada le tocó a los varones. Un escritor dijo, él señaló que las ancianas deben de mantener una decencia piadosa, o sea, santa. Cuando hablamos de piadoso o piadosa, es una mujer santa. Así como decoro en el vestir y en sus gestos, en sus miradas y en su hablar y en todo su porte, en todo lo que ella haga. Debe ser una mujer santa. ¿Me está entendiendo? ¿Qué de la mujer aquella, hermanos, que es de pleito seguido? De esa mujer que se echa su guante de vez en cuando trae en la casa con el marido. ¿Será una mujer santa?
Ahora déjeme también mencionar esto, porque estoy hablando aquí de la mujer, pero también voy a hablar del hombre. ¿Qué del hombre también que también todavía le da sus golpes a la mujer? ¿Será un hombre santo? Ahora, hay mucha gente, hermano, que los estudios bíblicos no les agradan, no les gusta. ¿Sabe por qué? Porque no quieren cambiar su estilo de vida. Y la iglesia, hermanos, se debe de distinguir con el comportamiento que nosotros tenemos. La verdad, hermanos, no es únicamente cargar la Biblia bajo el brazo, sino vivirla, practicarla. Y la única manera que la va a vivir y la va a practicar es leyendo la palabra. Y cuando llega a una área que usted sabe que estamos practicando y que si la Biblia no lo prohíbe, paremos de hacer aquello. ¿Por qué? Porque los reglamentos son de Dios, no son del hombre. Y las reglas que Dios pone es para su iglesia. Veamos lo que dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 al 2. Dice la palabra: por tanto, amados, teniendo esta promesa, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay mucha gente, hermano, que hoy en día ya no cree en la santidad. Y déjeme decirle, lamentablemente, hermano, sin santidad nadie, y lo dice la Biblia, pero nadie verá al Señor. Lo dice: aceptándonos en vuestro corazón, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Y la verdad, es muy importante cuando, mire, ahí dice: a nadie hemos ofendido. ¿Saben ustedes lo que es ofender, verdad? Aquí no hay mujeres ofensivas, ¿verdad? Le tocó a las mujeres ahora, hermana. Ahora vayamos a Efesios capítulo 4 versículo 24 al 29. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice: y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Qué de aquellas personas que todavía de vez en cuando, hermano, dice palabras malas? Y aquí nos evita el que digamos palabras malas. Evita a la persona de que digamos, el cristiano no debe ser mal hablado. La pregunta sería: ¿habrá cristianos mal hablados? ¿Habrá mujeres mal habladas? Y le voy a decir una cosa, y es que no lo digo yo, la Biblia lo dice, de que no debemos de decir malas palabras. La Biblia lo dice, la Biblia lo impide. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, es de suma importancia la enseñanza para aquellas personas que hemos conocido a Cristo, para aquellos que han venido a los pies del Señor. Tiene que comenzar una vida nueva. Si alguien todavía utiliza malas palabras, recapacita esta noche en esta palabra que se acaba de dar, apunte los versículos, para que cuando aquello acontezca, refrene su lengua y actuemos como cristianos. Amén. Ok, continuamos. Nosotros como hijos
e hijas de Dios, debemos de honrar a Dios con nuestro comportamiento. Cuando usted vaya a hablar, piénselo. Aunque esté enojada con el vecino o el marido, piénselo. Que la palabra que usted va a decir va a honrar a Dios o lo va a deshonrar. Si lo va a deshonrar, póngale un cierre a la boca y no la diga. No la diga. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Debemos también, hermanos, de honrar a Dios. Dije con nuestro comportamiento, pero también con nuestra manera de vivir y de hablar. Con nuestra manera de vivir y también de hablar. Que usemos la misma boca, oiga bien, que usamos cuando hablamos, que también la usemos en un buen comportamiento. Y así como de la misma manera cuando venimos a alabar a Dios y a glorificar su nombre, que se acuerde cuando esté hablando afuera, esa boca la usa para bendecir el nombre de Dios. Y esa boca no debemos de utilizarla para maldecir a nadie. No, pero es que me hizo enojar, hermano. No importa, si le hizo enojar, no diga malas palabras. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos, le voy a lavar la boca con jabón, mijo, cuando vuelva a hablar así? Imagínense usted, hermanos, que les diga el pastor, hermanas, vaya a lavarle la boca con jabón. O que le diga al marido, lávele la boca con jabón a su mujer cuando diga una mala palabra. Ahora, no se trata de que lo haga con jabón, no, hagámoslo para honrar a Dios, creyéndole a la palabra. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros venimos de hogares donde a la gente todo se trataba con puras malas palabras. De 10 palabras, nada más una de ellas era buena. Venimos de ese tipo de hogares. Ahora que conocimos a Cristo, que se note la diferencia. Que pueda decir usted, yo en mi casa serviremos a Jehová. Como con nuestro comportamiento, con nuestra manera de hablar. Es muy triste, hermano, que haya personas que todavía y dentro del cristianismo digan malas palabras. Ahora, continuamos con esto. ¿Sabe usted que Dios merece respeto? Y esa es la razón por la cual el cristiano debe hablar bien, hermano. Ahora, si usted es una persona que probablemente todavía utilice malas palabras en la casa, que este sea el último día. Y para los que me están oyendo en redes sociales también, que sea el último día que diga malas palabras, que honre a Dios de aquí en adelante con la palabra que salga de su boca. Punto 2. Las ancianas o las mujeres maduras no deben de ser calumniadoras. Y vamos a ver qué es lo que significa la palabra traducida aquí con calumniadoras. Se va a sorprender lo que significa la palabra calumniadora para aquellas gentes que les gusta la calumnia. Y ahorita vamos a descifrar bien ese punto. Es diabolus. Diabolus, apúntelo. Y es una palabra que se le da también al diablo. La palabra calumniadora significa diabolus. Es decir, que la mujer no debe de ser diabla. Wow. Y no lo digo yo. Esa palabra traducida del griego significa diabolus. Entonces la mujer no debe ser diabla. ¿Sabe por qué? Ya que el diablo es padre de mentira. El diablo es padre de engaño, de calumnia y de división. Esa es la labor del diablo. Entonces, a una persona que es calumniadora, diabolus, o sea, diabla. Se oye feo, ¿verdad? La verdad es la verdad, sí, es cierto, hermanos. Entonces, cuando alguien utilice la calumnia, que entra el punto ahí del chisme, es una diabla. Ahora, escuche bien esto. También la palabra calumniadora
que es también diabolos, esa palabra es insolentes. Se le aplica también a las chismosas, a las cuentistas. Una persona que anda hablando de otros, causando problemas y disturbios. Y esto se da mucho, hermano, en muchos lugares. ¿Sabe usted, hermanos? No me voy a adelantar en eso. ¿Sabe? Este es un pecado tan terrible. Lo que es ser calumniadora es tan terrible, de que al mismo diablo se le llama mentiroso. Ahora, cuando es una calumnia, es cuando es una mentira. Ahora, el que sea cierto no le da lugar a la persona que lo ande divulgando, porque el que descubre el secreto en chismes anda, entonces es chismosa. Ahora, ahí va esto. Aunque el pecado de la calumnia, hermanos, se da también en ambos sexos. En los hombres también hay hombres chismosos. Dios nos libre de ser chismosos. Y si éramos chismosos, pongámosle un punto el día de hoy al chisme en nuestra vida y decir: no más chismoso, no más diablo, no más diabla. ¿Sí me entendió? Pero alguien dijo por ahí dijo, pero parece más común entre las mujeres. Bueno, depende. Porque hay muchos hombres que también les encanta llevar y traer. Y eso que no le pagan. Y le voy a decir algo. En numerosas iglesias, y estoy hablando de iglesias locales, han surgido, hermanos, divisiones por calumnias. Ha habido iglesias que han sufrido, hermano, la peor división por calumnias que se levantan. Porque hubo diablas y diablos que se metieron allí o se entremetieron en vidas ajenas, levantando chismes. Vaya a 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11. Y mira lo que dice la palabra: porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. La Biblia lo dice. De cuando alguien llegue a quererse meter en algo, y si es un chisme, diabla o diablo, diabolos. Y párenle el alto, hermano, párenle el alto cuando alguien les diga un chisme. Aunque aparentemente parece que le va a beneficiar, no le ponga oído, párelo. Si deberíamos de hacer la pregunta, ¿me va a beneficiar? Pues que sí, ¿en qué me va a beneficiar? ¿Es de Dios? ¿Me van a decir que no? Entonces, cuando digan que no, pues usted no me lo cuente. 1 Timoteo 5:13. Y además, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Oiga, es muy importante escudriñar las escrituras, hermanos. Es muy importante los estudios bíblicos, y yo le recomiendo a las gentes que están escuchando también a través de redes sociales que si tiene tiempo de ir a una iglesia, vaya a una iglesia, congréguese y escuche la palabra, porque es muy importante la palabra para la iglesia del Señor. La única manera que se va a aprender de la palabra es yendo a estudios bíblicos. Espero, hermanas, que ustedes no sean chismosas, hermanas, y menos si usted es una líder dentro de la iglesia.
menos. Qué feo se ve, hermano, una persona que anda en chismes, hermanos. O que hay una división, que alguien se tenga que ir de la iglesia por un chisme que le levantaron. Hermano, eso es una plaga, hermano, de parte del diablo, hermano. Es una destrucción que mete el enemigo. Ahora vaya a 1 Pedro 3:10. Espero y apunte las citas bíblicas para que haga una comparación usted misma y usted mismo en casa a los estudios bíblicos que están tomando, hermanos. Dice la Biblia: pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Si quiere que le vaya bien. O sea, da a entender que a un chismoso o una chismosa no le va a ir bien. Esta es palabra de Dios, hermanos. Aquí no hay con que el pastor se preparó el mensaje ahí porque se le ocurrió. No, esto está en la Biblia. Y créame, esto abarca a toda la congregación, no únicamente a una persona, nos abarca a todos. Qué feo se mira a un pastor chismoso, hermano. O una pastora chismosa, hermano. O una líder, hermano, chismosa. Ahora, si hay alguien por ahí que todavía la mete en chismes, párele, póngale freno. No deje que ande usted en chismes. Cuide mucho su vida espiritual. ¿Sabe usted que en muchos lugares, hermanos, la actividad más conocida de las mujeres es encontrarse en las tiendas? Oiga bien, o a veces en los ratos sociales. Hay lugares que le dicen la femenil. ¿Sabe lo que es femenil, verdad? La reunión de las damas. ¿Ok? Y lo único que se oye es el chisme. Espero que aquí no es. Que haya gente, hermano, que tenga su reunión y únicamente para, como lo decimos vulgarmente nosotros, para sacarle la garra a mundo y medio. No hablan otra cosa. Te fijaste, la hermana siempre con el mismo vestido, parece fotostática. Y el hermano igual, mira, ¿te fijas? Y le voy a decir una cosa, tengamos cuidado, si no edifica la conversación, corten las conversaciones. Las paredes oyen y la gente puede saber. Y ya para que salga de usted un chisme va a batallar mucho. Entonces no se metan en enredos. Ahora, cuando hablamos de un chisme o que haya grupitos que se reúnan únicamente para sacarle la garra a las más personas, no es correcto, no es de Dios, es antibíblico, es diabólico. Y ya le mencioné la palabra, lo que significa la palabra traducida al griego calumniadora, que viene siendo diabolus, es decir, que la mujer no debe ser diabla. Qué fuerte este punto, ¿verdad? A veces quizás hay estudios que digamos, mejor, ¿por qué no habrá la oportunidad de que nos traigan un estudio, hermano, de la bendición de Dios, de que hijas de Dios, algo más bonito, hermano, y que Dios nos va a bendecir siempre? No, es necesario traerle la palabra a la iglesia para que la iglesia se edifique, para que la iglesia madure, que sean mujeres fuertes, hermana, mujeres de Dios, que cuando comienzan a venir mujeres nuevas al evangelio, puedan ellas aprender de ustedes el tipo de comportamiento que tiene un comportamiento sano y santo delante de Dios. Imagínese, hermano, estar pastoreando una iglesia que sea pura iglesia de gente chismosa, hermano, no olvídese. Pero gracias a Dios que aquí no hay, ¿verdad? Ok. Ahora, déjeme decir esto, que cuando una persona es chismosa, tal conducta no conviene y ni adorna tampoco el mensaje o la doctrina del Señor. No lo adorna. Esto es un problema enorme, hermanos, que ha destruido la vida de muchas personas. Debemos de evitar las calumnias completamente, hermanos, a como dé lugar. Debemos de evitar los chismes, hermanos.
Debemos de evitar las mentiras. Porque hay gente, hermanos, que afirman las cosas como si fueran ciertas. Y hay que tener cuidado con ese tipo de personas. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque ese tipo de personas lo único que hace es causar disturbios. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar como hijos y hijas de Dios. No olvidemos, hermanos, que el diablo, que también se le dice diabolus, es mentiroso. No olvidemos esto. Y esto que le acabo de mencionar es uno de los muchos nombres que se le da al diablo. Diabolus. Veamos esto. Vamos al punto número 3. Ya van las 8:15, hermanos. Me salvó la campana. Las ancianas no deben de ser esclavas del vino. O las mujeres maduras no deben de ser esclavas del vino. ¿Habrá gente cristiana que tome vino, licor? Interesante este punto. Porque hoy en día, hermanos, se da mucho de esto. Y vamos a ver qué dice la Escritura respecto a este punto. Pero la mujer borracha también ha sido la base de muchos escándalos o de escándalo en muchas partes. La mujer borracha, al igual que los borrachos. Y le puedo decir de esta manera, esta condición no conviene, no. Y al verse una mujer, óigame, en una iglesia, o al verse en una mujer de la iglesia que sea borracha, de que en vez de traer a otros al Señor, se convierte en un impedimento para que otros se interesen por el evangelio. ¿Por qué? Porque viene siendo su comportamiento es el mismo que alguien que no conoce a Cristo. Ahora, el vino. En pocas palabras, los cristianos no deben de ser borrachos. Lo vuelvo a mencionar, los cristianos no deben de ser borrachos. Le voy a garantizar a usted que a esta enseñanza a muchos no le va a agradar. No les va a agradar. Pero ese es su problema. Porque voy a mencionar versículos bíblicos respecto a esto. Así de que muchos, para justificar, oiga esto, su derecho a tomar, algunos argumentan, oiga bien esto, que beber vino era una práctica común en el mundo antiguo. Incluso dentro de los mismos verdaderos creyentes. Sin embargo, debemos recordar lo que dijo William Barclay, mencionó esto muy enérgicamente, destaca este punto acerca del mundo antiguo. ¿Ok? Porque hay mucha gente que está buscando en la Biblia a ver en dónde dice que podían tomar vino. Entonces muchos dicen, podemos tomar vino. Pero ¿cómo no van a donde decía el Señor que no deberían de tomar vino ni sidra? Porque era gente apartada para la gloria de Dios. Eso no lo busca la gente. Ahora, vamos a avanzar esto. Primero, era por el abastecimiento del agua, hermanos, que era frecuentemente, hermanos, inadecuado y muy peligroso para que lo tomaran ellos. Esa era la razón porque muchos tomaban vino. ¿Sí me está entendiendo? Porque el agua no estaba apropiada para el cuerpo. Ahora, si usted ha leído cuando Pablo le menciona a Timoteo que tome un poco de vino por causa de las enfermedades en el estómago. El asunto es de que ahora todos los borrachitos tienen problemas en el estómago y siguen tomando vino. Note esto, ese era el problema que había en aquella cultura. Que aunque la Biblia nos dice a nosotros ya en el Nuevo Testamento, no os embraguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Segundo, aunque el mundo antiguo usaba vino como la más común de todas las bebidas, ellos lo usaban con moderación. Pero no se base a esto, el que usted va a decir, ok, yo voy a tomarlo con moderación. No se base a esto.
Cuando se tomaba el vino, se hacía en una proporción de 2 partes de vino y 3 partes de agua. O por decirlo así, ejemplo, si alguien quería usar el vino, le echaba 2 tazas de vino y luego le echaba 3 tazas de agua. Va a decir, no, pues ese no está bueno. Pero vayamos a la razón por la cual lo usaban y cómo lo usaban. Ahora, en la sociedad pagana y corriente, o común y corriente, usted lo quiere decir, el hombre borracho se consideraba una desgracia. Y lo estoy mencionando en el paganismo. Cuando alguien o el hombre era borracho, lo consideraban como una desgracia. Ahora escucha esto. Ni hablar, o en otras palabras, ni hablar entonces de la iglesia, si el mundo así lo considera. Y que haya borrachos en la iglesia, por favor, es una vergüenza. Ahora, diga usted, si usted no es borracho, gracias a Dios que este asunto no es para mí. Ahora, número 3. Un hombre que se llama Oliver, o se llamó Oliver Greene, dijo esto: todos los creyentes deben de abstenerse de cualquier forma de bebida fuerte, pero especialmente los obispos, o sea, los que sirven, deben de observar muy bien esta amonestación. Con respecto al vino, la instrucción de Pablo es muy clara respecto a esto, hermanos. No deben de participar en tales prácticas. El cristiano no debe de participar del vino ni del alcohol. Ahora, tomar vino, hermanos, habitualmente, como las gentes de aquellos días, incluso aquellos que profesaban ser muy religiosos, el obispo, ¿sabe lo que es un obispo, verdad? ¿Ok? Debe de abstenerse del vino, no solo por su propio bien, sino por el bien de los demás. Ahora, veamos qué dice la Biblia respecto al vino. Vaya a Romanos capítulo 14, versículo 21, está en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia: es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. ¿Sí me entendió? Ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Vaya ahora a otra porción. Déjeme mencionarle este punto respecto a lo que hicieron algunos hombres que se consagraron a Dios, o que se consagraron para el Señor. Y ahí voy a estar terminando respecto al vino. Ejemplo, Daniel. Ese hombre propuso en su corazón no contaminarse con el vino del rey. Y esto le agradó a Dios. Daniel 1:8 dice la palabra: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Lo dice: y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Ahora vaya a Jeremías capítulo 35, versículo 6, y créame, esa porción me sorprende de la forma de que esa gente lo tomó con aquella seriedad, porque una persona les dijo que no deberían de tomar vino nunca en su vida. Dice la Biblia: mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre,
nos ordenó diciendo: no beberéis vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. Ahora, hermanos, déjeme decirle, cuando hablamos en el área de consagración, no se mira bien un cristiano participando de bebidas alcohólicas ni tomar vino. Créame, yo como pastor soy una persona que yo no creo que los cristianos deban de tomar vino. No creo. Si el Señor le impedía a su pueblo, a todos aquellos, por ejemplo, hombres que nacieron, hermanos, Samson, ¿ok? Se le evitaba que tomara vino, porque estaba consagrado para Dios. La iglesia está consagrada para Dios. La iglesia debe vivir en santidad para Dios. Y la verdad, muchos hoy en día, y perdón lo que voy a decir, quieren un tipo de doctrina barata, que no hay problema en envolverse con la gente que tome el vino, a cabo que no hay problema. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está el cristianismo? ¿Dónde está la gente santa de Dios? ¿Me estoy explicando? O quizás haya gente que diga: es que no lo probó, hermano, por eso no cree en el vino. No, sí lo probé. Y la verdad, desde que el día que yo di mi vida a Cristo, y estoy hablando del año 1980, jamás en mi vida esta boca ha vuelto a probar vino. Jamás, ni una cerveza, jamás, ni un trago, jamás. Y creo que lo que estoy haciendo es para honrar y para adornar la doctrina del Señor. Porque qué mal me miraría yo, hermano, si usted algún día me encontrara en una fiesta borracho. O no borracho, quizás, pero ahí con una botella de vino. ¿Cómo me voy a ver, sinceramente, ¿qué van a pensar ustedes? ¿Qué van a decir? Dígame, ¿qué van a decir? Ajá. Exacto. O va a decir: mi pastor es un borrachito. ¿Me entienden? Y créame, para poder yo hablar de esto, yo tengo que ser ejemplo ante ustedes. Nunca me va a ver a mí haciendo esto. Y créame que cuando entramos en estos puntos, hay gente, hermano, que todavía por ahí se escabulle y se mete y como quiera se las da, hermano, o se las ingenia y tiene todavía un 6 de cerveza dentro de la hielera en la casa, que dicen ellos que para la calor. Mentiras, es para la persona. Es una excusa barata decir que para la calor. Amén. ¿Quiere que le vuelva a repetir los puntos que tocamos? Porque la semana que entra le toca a las mujeres jóvenes. Le vuelvo a mencionar. Y invite gente, hermanos. Invite gente para que conozca la palabra. El comportamiento de las ancianas. Normas de conducta de las cristianas para las ancianas. ¿Cómo deben de vivir las ancianas de la iglesia? Las ancianas deben de ser reverentes, número 1. Número 2, las ancianas no deben de ser calumniadoras o chismosas, o en pocas palabras, diablas. Número 3, las ancianas no deben de ser esclavas del vino. Que Dios les bendiga esta noche.